Ok, iglesia, pues bienvenidos todos. Qué gusto verles. Y voy a continuar con la serie de ¿cuál es tu molde? Y bueno, si quieres ahí apuntar, si estás acostumbrado a apuntar. El tema se llama no dejar de congregarse. No dejar o no dejando de congregarse. Y bueno, si traes una libreta, pues sería mucho mejor porque no sé si te pasa, a mí me pasa muy seguido que de repente tienes que mandar un mensaje a alguien y abres el WhatsApp y le mandas mensaje a todos menos al que le ibas a mandar, ¿sí o no? O sea, hay tanta distracción en el teléfono que a veces es difícil poder concentrarse. Y hasta después de 2 horas dices, ay, se me olvidó mandar el mensaje. Pero ya mientras diste una pasada por el Face, por WhatsApp y todo eso. Por eso es que Macario insiste mucho en que traigas tu Biblia impresa para que no te distraigas en el celular y anotes también, ten tu cuadernito. Allá los varones nos regalaron un cuaderno ahora en el evento de varones y veo varios que los usan y ahí tienes tus anotaciones. No tienes que anotar todo, pero sí, pues por lo menos lo que el Señor te habla. Bueno, yo espero que te hable el Señor también, ¿verdad? Bueno, entonces no dejando de congregarse. Y bueno, quiero empezar recordándoles este evento del 2019. Está como fechado el 31 de diciembre y da inicio a lo que se le conoce como la pandemia del COVID-19. Ese es el inicio, pues, aunque meses después ya se declara como cerrado todos los lugares, como muchas restricciones. Y bueno, la iglesia de Cristo también cerró las puertas. Y a lo mejor mucha gente pudiera decir que no confiamos en Dios. Sí confiamos en Dios, pero era una directriz de parte del gobierno, de una autoridad. Entonces, por eso es que se cerraron las puertas. Entonces, temporalmente, claro, se cerraron las instalaciones textualmente de millones de iglesias cristianas. Estamos hablando de muchas iglesias. No hay un número exacto, pero fueron millones de iglesias que se cerraron por esta condición. Por lo cual, millones de personas dejaron de congregarse o no asistían a una iglesia durante varios meses, inclusive años. Y bueno, la iglesia esta no fue la excepción. Tuvimos que cerrar, aunque estábamos a la intemperie, aunque estábamos en esta condición, pues por recomendación de parte del gobierno, pues tuvimos que cerrar y comenzamos a utilizar redes sociales. Dentro de todo lo que sucedió del COVID-19, pues empezamos a utilizar redes sociales. El Facebook, crear una página para la iglesia para poder transmitir, la página de YouTube también, Mundo de Fe Oriente. Y todo era con el fin de poder seguir transmitiendo el mensaje de Jesús a todos los que no podíamos estar congregados o unidos o reunidos en una iglesia. ¿Sí vamos bien? Creo que esta historia, como un preámbulo, todos la conocen. Todos los que han estado en esta iglesia más de 5 años a lo mejor, pasaron por esta transición. Y bueno, la verdad es que el hecho y esta palabra de congregarse fue un desafío que se dio en el COVID-19, porque la iglesia fue desafiada altamente, porque el COVID ahora fue el argumento perfecto para que la gente no pudiera reunirse. No voy a la iglesia porque hay COVID. Algunas iglesias cristianas no cerraron, pero tuvieron graves consecuencias. Pastores fallecieron durante el COVID.
ministros, personas, y algunos por no seguir esa directriz y arriesgarnos a no dejar de congregarnos, a lo mejor por una situación económica, a lo mejor una situación de extra confianza en Dios y decir no pasa nada, pues hubo consecuencias también. Entonces, este COVID fue el mejor pretexto que pudo tener la gente para descuidar la disciplina del congregarse o el reunirse. Y ahorita vamos a hablar de estas dos palabras. Y bueno, sabemos que no debería de haber ningún argumento válido para no congregarse. El eslogan de todas las iglesias en el tiempo de pandemia fue: no estamos reunidos, pero sí estamos unidos. Y fue una realidad. Físicamente no estábamos juntos, pero estábamos unidos en un mismo sentir. Cuando te conectabas, estábamos hacíamos amanecer en su presencia martes y jueves a las 5, 6 de la mañana. Ya no me acuerdo a qué hora lo hacíamos. Y la gente estaba conectada a las 6. Y los sábados, los domingos, pues teníamos el servicio y bueno, hicimos un montón de cosas para seguir unidos. Pero para muchos este evento de dejar de congregarse o no dejar de congregarse como que pasó desapercibido. Como que hay gente que se acomodó y dijo, bueno, ya puedo recibir a través de una transmisión, puedo escoger al pastor que más me agrade, puedo escoger la iglesia que más me agrade y puedo sentarme cómodamente en mi sala viendo la transmisión. Y yo decía, bueno, ¿es válido, no es válido? No me voy a meter en esos detalles, pero finalmente el que está transmitiendo no es tu pastor. O sea, no tienes la facilidad de poder agarrar el teléfono y hablarle a tu pastor y decirle, oye, estoy pasando por esta situación. No voy a hablar, bueno, sin mencionar nombres, cualquier pastor, el que tú quieras. Creo que la mayoría de los que está aquí tiene mi teléfono y fácil acceso a hacer una llamada, un mensaje. Pero nos acomodamos en el hecho ni siquiera de poder ofrendar o diezmar o algo así que pudiéramos dar a la iglesia, pues porque estábamos más cómodos a lo mejor en mi casa, ¿no? Y no pasar la intemperie. Hace unos meses nos llovió aquí, qué incómodo, y podía yo estar cómodo hasta viendo la transmisión en pijama y no tuviera ningún problema, nadie se iba a enterar. Pero esa parte como que la tomamos de pretexto para, si en algún tiempo nos congregamos y nos cerraron la iglesia, ahora no me voy a congregar y voy a poder ver cualquier transmisión de cualquier iglesia. Y no es malo, pero la Biblia no lo muestra así. Entonces, ¿será necesario ir a la iglesia? Porque es un hecho, el ir a la iglesia no nos hace salvos. ¿Están todos de acuerdo? Eso no nos va a dar nuestra salvación, porque somos salvos por gracia, no somos salvos por lo que hacemos. ¿Están de acuerdo? Entonces no hay nada que podamos hacer para perder nuestra salvación, porque la salvación es la justificación perfecta de Cristo. Y si alguien que su salvación se pierde, entonces la salvación de Jesús no fue perfecta. Porque todos creemos que Jesús es perfecto y nos da la salvación por gracia. No necesitamos hacer absolutamente nada para recibir la salvación. Todo está hecho. Por lo tanto, no hay nada físico que podamos hacer para perderla. Bueno, ese es otro tema, ¿ok? Entonces, la Biblia muestra que Jesús regularmente se congregaba. ¿A qué le llamamos congregación? Porque es muy habitual que entre nosotros los cristianos digamos, ¿a qué congregación asistes? No es tan común, o digamos que no es tan
tan frecuente decir, ¿a qué iglesia existe? Más bien, ¿a qué congregación vas? ¿Dónde te congregas? Y el término está bien dicho. Una congregación es una asamblea, reunión de personas que se reúnen, escucha, esto es lo principal, anota, que se reúnen con un propósito específico, generalmente algo religioso, pero hay un propósito. En el momento que hay un propósito, hay una congregación, porque pudiéramos estar reunidos sin congregarnos. Escucha, puedes estar aquí y no hacer congregación, ¿eh? No por el hecho de venir a la iglesia nos hace ser cristianos. Hey, ¿tengo tu atención? No por el hecho de que yo duerma en el garage me hace coche. ¿Están de acuerdo? A lo mejor alguien tiene forma de coche, pero no es coche. Entonces, el venir a la iglesia no nos hace cristianos, ni siquiera reunirnos nos hace una congregación. Y quiero explicarte por qué. Etimológicamente es una reunión de personas con un significado usualmente religioso. Se reúnen en un determinado momento, en un determinado lugar. Y básicamente, escucha, eso lo saqué de un diccionario X. Básicamente se junta la gente, se congrega la junta, las personas para adorar. Eso es lo que hacemos cuando nos congregamos, no cuando nos reunimos. Y sabes, la palabra congregación aparece por primera vez en el libro de Éxodo, Éxodo 12:3. Por primera vez se habla de la palabra congregación. Dice la Biblia, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí en Éxodo es la primera vez que encuentras la palabra congregación. Esta palabra viene de Edá, Edá, E-D-A-H, Edá, que también significa un grupo, una junta, una reunión, un encuentro. Y esta palabra congregación aparece más de 140 veces en el Antiguo Testamento. Dime si no es importante. Más de 140 veces. ¿Es bíblico congregarse? ¿Será solamente un asunto de hábito? ¿Será solamente un asunto de una costumbre? ¿Será algo que nos heredan? ¿Será algo que nos enseñan? Porque, ¿qué hacían los primeros seguidores de Jesús una vez que Él ascendió al cielo? ¿Qué hacían los cristianos del primer siglo? ¿Te has preguntado qué es lo que pasaba cuando ellos dejaron de estar 3 años con Jesús? Jesús es entregado, sacrificado. Regresa Jesús 40 días y luego Él se regresa con el Padre. Bueno, vamos a ver Hechos 11:26. Ahí está nuevamente la palabra congregación. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Con quién? Con la iglesia. No dice con el edificio, dice con la iglesia, está hablando de personas en general. Se congregaron ahí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo se les llamó? Cristianos. Y sabes, algunos teólogos aluden de que les llamaban pequeños cristos, pero la definición más correcta es que eran cristianos por seguidores del Mesías, pero era un mote ofensivo. Ahora ya no lo es. Entonces la Biblia dice que a los primeros que se dedicaron a compartir las buenas nuevas, a predicar la palabra, no se les llamó testigos de Jehová, no se les llamó adventistas del séptimo día.
No quiero pisar algunos callos, pero dice la Biblia que a los primeros, hace más de 2000 años, se les llamó cristianos por primera vez. ¿Sabes? El apóstol Pablo y Bernabé permanecieron en ese lugar durante un año enseñando a los nuevos creyentes, enseñándoles lo que Jesús les enseñó, dándoles de todo la experiencia de los 3 años a esos. Enseñaron a mucha gente y la Biblia dice que fortalecían a la iglesia de Antioquía. Solamente estaban un tiempo, enseñaban, fortalecían y se iban a otro lugar. Entonces, en Hechos 26, 11-26, vemos una relación directa entre la palabra congregaron y la palabra iglesia. Es decir, había un grupo de personas llamada iglesia que se congregaban en un lugar y asistían a un templo, a una sinagoga, a una iglesia para ser enseñados. Escucha, este es el propósito de las iglesias, que seamos enseñados. Nunca se dejó de enseñar en una congregación. Nunca se debe de dejar de enseñar en una iglesia. Vamos a ver algunas cosas importantes del por qué no deberíamos dejar de congregarnos. Primer punto importante: Cristo es la cabeza de este lugar y de las iglesias. Cristo es la cabeza de toda iglesia donde la gente se congrega. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo se presenta a sí mismo como la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿Vamos bien? Eso ya lo hemos entendido y lo hemos visto varias veces. Si alguien, escucha, si a alguien no le gusta asistir, congregarse a la iglesia, es porque no le gusta estar con las personas. Son como ¿cómo se llama el personaje de Navidad que es verde? Ah, todos se lo saben, Grinch. Son como los Grinch. No les gusta estar en comunidad, no les gusta estar con más personas. Es como decir, ¿sabes qué? Yo creo en Cristo, pero no creo en el cuerpo. Quiero tener la cabeza, pero no quiero formar parte de ningún cuerpo. ¿Se oye lógico? Y las personas podrán decir, bueno, yo tengo contacto directo con Dios. Sí, eso lo sé, a tu manera, y nunca ha sido a tu manera, esa es la manera de Dios. Esa es la manera bíblica, como dice su palabra, no es a tu manera. Entonces dicen, yo tengo contacto con Dios, yo oro y Él me escucha. ¿Y tú esperas que Él te revele todo lo necesario? Cuando no te reúnes en un lugar donde se te instruya, donde se te enseñe, donde participas con otros en la iglesia, donde usamos los ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo, su palabra lo dice. La operación de Dios es a través del cuerpo de Cristo, es su iglesia. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Pero para eso no solamente tienes que tratar con la cabeza, también tienes que tratar con el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que tratarnos unos con otros. Es necesario congregarse con las demás personas que forman la iglesia, porque la cabeza y el cuerpo no pueden estar divididos, no pueden estar separados. Hasta por sentido común sería ilógico. Hay que entender que Cristo y el cuerpo son inseparables. Una sola persona no es iglesia.
Probando, sí. Oh, excelente. ¿Qué me quedé? Una sola persona no hace la iglesia. Ni Cristo tiene muchas iglesias. Ministerio fuera de la iglesia, porque están dados para la edificación de la iglesia. Imagínate, las personas tienen dones y talentos, pero no las pueden utilizar en nadie porque están aisladas. No podrán servir a Dios como es debido. Son dados para el beneficio del propio cuerpo de Cristo. Este es el modelo principal de la iglesia primitiva. Todos tenían dones, talentos, enseñaban, predicaban, ministraban. Bueno, gracias. Primera carta a los Corintios 12, 14. ¿Ya estás ahí? Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y el verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Qué dice? Como Él quiso. ¿Quién pone el orden? Dios mismo. No nosotros, Dios mismo. Los dones de otros miembros de la congregación nos favorecen. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos de otros. Unos de otros. Dios lo explicó en un modelo muy sencillo y quiso dar a entender que todos los miembros son importantes y son únicos entre sí. No tenemos tres manos, no tenemos tres pies. ¿Saben por qué tenemos dos oídos y una boca? Para que hablaras menos y oyeras más. Dios es muy sabio. Siguiente, Dios bendice a la iglesia y a la congregación. Dice en su palabra en Hechos 14, 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Algo sucede en la iglesia. ¿Hay bendiciones que suceden en tu casa, en la intimidad? Sí, por supuesto que sí. Pero hay bendiciones que solamente suceden en la congregación. Claro, Dios es omnipresente, eso lo entendemos. Pero es necesario aprender y hay que decir que solamente hay bendiciones que recibirás en la congregación, no fuera de ella.
Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 3: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Habitar juntos en armonía. Digo, si en la casa a veces estamos bien desentonados y queremos entonarnos en la iglesia, es a veces difícil. Pero dice la Biblia que ahí es donde envía Dios bendición. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Se los vuelvo a leer. Digo, por lo del vino. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que venimos a hacer en la congregación. Por eso a veces se nos hace difícil que la gente no pueda cantar y expresar al Señor lo que Él ha hecho en sus vidas. Porque la Biblia lo dice: salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Siguiente punto: la iglesia es un lugar donde recibo alimento y soy edificado espiritualmente. Esa es la idea, claro, que tú tengas un alimento. Y sabes, es un hecho que a veces las personas se congregan y dejan de congregarse, pero viene como un enfriamiento espiritual. Podrán caminar solos hablando por un corto tiempo, pero habrá una sequedad espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para congregarnos, para estar juntos. Porque la iglesia es el lugar donde Dios dispuso para que la gente sea alimentada, sea edificada con dones y talentos. Nos necesitamos unos a otros, iglesia. Yo soy edificado con los dones que ustedes tienen y yo espero ser también de bendición con los dones que yo tengo. Porque ese es el plan de Dios. Todos tenemos diferentes funciones, diferentes dones, pero nos enriquecemos unos con otros. Y sabes, quedarse solo en casa o estar sin una iglesia es como pensar en cortarse los pies y decir que las orejas van a hacer la función de los pies. ¿Están de acuerdo? Nos necesitamos unos a otros. No podrás crecer adecuadamente si regularmente no asistes a una iglesia. El Señor estableció claramente ministerios, áreas de servicio para fortalecer ese crecimiento. Los dones y los ministerios están en el cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. Efesios 4:11. Ya me quedé sin voz y voy en la introducción. Dice, y Él mismo, está hablando de nuestro Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una razón de ser de por qué Jesús mencionó solamente 5 ministerios y áreas de servicio, como le llamamos nosotros. Pero tienen un propósito muy especial para que lleguemos a la unidad de la fe sin ser niños fluctuantes y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sirven para edificarnos. ¿Sabes?
No todos tenemos la capacidad de tener o funcionar en esos 5 ministerios. Yo creo que no. Ese es mi punto de vista personal. Yo creo que no. Solamente Jesús los tuvo. Pero hay gente que tiene ese don para servir en ese ministerio. Y eso nos ayuda a nosotros. Eso nos edifica. Cada uno de nosotros edifica a otro dependiendo de los dones y talentos, pero necesitamos estar congregados para que esos dones y talentos se puedan dar. Nos necesitamos reunir para poder crecer, si no te vas a quedar enano espiritual. Y una vez dimos una serie que se llamó Saludable, me acuerdo, y hablamos de enanos espirituales, de miopía también hablamos. Bueno, siguiente punto. ¿Listos? Es necesario, escucha, es necesario tener un pastor y obedecerlo. Oí dos amenes. No importa, con esos dos. Bueno, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Romanos 13:11 dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién ha establecido los órdenes? El orden, Dios. La autoridad es dada por Dios. Por eso no te quejes de Claudia Sheinbaum, ora por ella. Porque si entendemos eso, es una autoridad puesta por Dios por algo. Pues por lo menos para que ores por ella. Bendícela y dile: Señor, pues que conozca de ti. Que alguien le hable de tu palabra. ¿Quién está aquí de presidente? Parece que es mencionado. Ora por él también. Espero que no oiga esta grabación, pero no estamos de acuerdo en tantas cosas, pero oremos por él. Es una autoridad puesta por Dios, punto. No hay forma de alegar ni decirle al Señor: oye, pues ¿qué pasó, Señor? ¿Te equivocaste? No, es una autoridad puesta por Dios y hay que orar por él. Que Dios lo alcance. Y bueno, puede ser que a algunas personas no les guste tanto congregarse porque no tienen un carácter tan maduro, es decir, un carácter inmaduro, y no se quieren y no les gusta someterse a una autoridad. Les cuesta trabajo, mucho, de verdad. Hay todavía una parte carnal de nosotros donde nuestra soberbia y nuestro orgullo se pelea con nosotros mismos de forma de que no quiero someterme a la autoridad. Y son de los que dicen: lo voy a hacer a mi manera, no a tu manera. Oh, wow. Pues que te vaya bien. Dale. Pero hay una autoridad. Hebreos 13:17. Ahí vamos a esa parte escritural importante. Obedecer a vuestros pastores. Bueno, pone una carga en ustedes, pero también nos la regresa a nosotros, fíjense. Qué sabiduría. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Anda pues. ¿Y qué pasó con este hermanito? Me va a decir Jesús. ¿Qué pasó con este hermanito? Híjole, pues no sé, se perdió. Jesús dijo: Señor, te doy gracias porque ninguno de estos que tú me diste se perdió, salvo el hijo de perdición. Entonces hay una parte importante de ustedes, pero también otra parte más importante de nosotros. Dice: para que lo hagan, ¿con qué? Con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, la parte a descubrir en esta porción escritural es hacerlo con alegría
y no quejándose, permitiendo la autoridad del pastor, o también está la otra parte, o que al pastor lo tenga que hacer con alegría y no quejándose de ustedes. ¿Cuál de las dos les gusta más? Pues a mí la primera. Si las personas en la congregación no se someten al pastor, están desafiando directamente la organización de Dios en la iglesia. Hechos 20:28. Dice la Biblia: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Wow, es una palabra fuerte para los pastores, ¿eh? Nosotros no ganamos almas, las gana Jesús. Solamente hacemos lo que nos corresponde hacer, pero son las ovejas de Cristo. Entonces, cuando tú no te quieres someter a alguien, nosotros decimos: Señor, pues son tus ovejas y ahí tú como quieras con ellos. Ahí te los entregamos, Señor. Rebaño de Dios, hay ovejas y muchas se caracterizan por ser nobles, obedientes, receptivas. Sabes, Dios no tiene lobos solitarios. Tiene ovejas que forman parte de un redil bajo la autoridad de un pastor, forman parte de un rebaño. ¿Por qué? Porque Jesús encontró en Mateo 9:35 encontró muchas personas que estaban, y él decía, están como ovejas sin pastor. Él se dio cuenta que había personas ahí desamparadas, confundidas, aisladas, que se sentían como que no formaban parte de alguien, como una oveja sin pastor, sin cobertura, sin una guía. Y sabes, Dios estableció estos ministerios, Jesús, para el cuidado del rebaño, de la gente, de las personas, de la iglesia. Y bueno, aquí le puse para que la gente se someta al pastor con alegría. Es la parte que te corresponde a ti. Otro punto: la congregación en la iglesia nos trae un gozo tremendo. Y sabes, esto es algo que debemos de entender. Es una bendición, así con una V grandota, es una bendición poder confraternizar unos con otros. Y sé que los que no dijeron amén, les cuesta un trabajo confraternizar. Un trabajo. No lo practican. Tienen sus propios paradigmas. No les gusta. Otras personas no saben cómo hacerlo, no saben cómo confraternizar. No saben cómo relacionarse unos con otros. Necesitamos ver a otros hermanos en la fe, cantar juntos, orar juntos, platicar unos con otros. ¿En dónde? En la iglesia, en la congregación, aquí. ¿Sabes? El cristiano, el que es cristiano, siente el deleite y la satisfacción de poder decir: hoy fui a congregarme, Señor, canté, te alabé, recibí palabra, gracias. Y confraternizo. Ay, lo dije bien, me costaba un trabajo decir esa palabra. Confraternizo. O sea, son de los que no en el amén, ya estás en la esquina. Confraternizar, hablar, platicar. Y bueno, me encontré un hermano hace un tiempo, hace unos 15 días. Y bueno, va en el sentido de que yo no sabía que lo habían operado.
¿Cuántas veces no nos damos cuenta de una necesidad? O sea, el ejemplo es cuántas, y claro, yo puedo decir, bueno, pues nunca me dijiste, ok, está bien, pero podemos preguntarle, como yo me acerqué, oye, ¿cómo estás? Y ya me platicó que lo habían operado y lo veo muy bien, gracias a Dios. Pero a veces no nos damos cuenta o tanta cuenta de que algo está sucediendo. 84, Salmo 84:1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mira lo que estaba escribiendo este salmista, ¿Cuánto anhela? ¿Cuánta necesidad tengo de congregarme? ¿Cuánta necesidad puedo esperar que sea el domingo? No para poder hacer otras cosas, y si no tengo algo que hacer más importante, así me da tiempo de ir a la iglesia. ¿No debería ser al revés, acaso? Y sí, claro, la gente dice, pues es que tú eres el pastor y no puedes faltar. No es eso. Me gusta venir a mi casa. Me gusta estar en mi casa. Es tu casa también. Preguntas, y con esto voy terminando. ¿Sientes pasión por la casa de Dios? ¿O todo mundo te cae tan mal que no puedes ni verlos? No, te sientas allá y el otro allá, ¿no? Te digo, no estoy diciendo, pero es un ejemplo, ¿no? Buscas, se sentó acá, me voy a sentar de este lado. ¿Sientes necesidad de congregarte y ver a tus hermanos? ¿Tienes la necesidad de crecer? Bueno, ¿sabías que uno de los imperativos tantos de Dios es congregarse? No es una opción de parte de Dios. Hebreos 10:25, este es el versículo base de esta prédica. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y claro, algunos teólogos dicen que ese día que se acerca es el regreso de Cristo, y Cristo viene pronto, hermano, así que no te dejes de congregar. Algunos teólogos dicen que Cristo va a venir cuando estés en la iglesia congregado. Eso no lo dice, solamente dice que va a venir, pero no te dejes de congregar. Y sabes, hay una vertiente tan significativa y tan extraña. Te voy a decir en qué. Por un lado tienes a las personas que dejan de congregarse y les hablas y les echas una llamadita, ¿no? Por el otro lado están las mismas personas que dejan de congregarse y les echas una llamadita o les mandas un mensajito. Y la vertiente es, estos de acá se molestan porque tú les hables. O te dicen, ¿qué me estás cuidando? No, solamente quería saber cómo estabas. Y está la otra vertiente de estos que dicen, pastor, gracias por tu llamada. ¿Sabes por qué? Si habitualmente tenemos la necesidad de congregarnos, el hecho de que no vengas es por algo importante. Yo quiero pensar que es así. Y ahora que estuvimos en una reunión ahí con pastores, con los pastores Holland, nos daban ciertas instrucciones. Y nos decía la pastora Holland, porque aún entre pastores se dan, no he recibido respuesta de este tema de ustedes, Y todos así, ¿no? O sea, todos los que estábamos así es porque no habíamos respondido. Y dice la pastora, no esperes, pastor, recibir un mensaje mío. Y todos dijimos, sí, pastora, vamos a contestar. ¿Sabes? Porque ella sabe lo importante que es lo que nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Es importante que nosotros retroalimentemos
nos contestemos, nos hablemos, nos llamemos. Es importante. Entonces, no te estoy vigilando, ni te voy a regañar porque te fuiste a otro lugar. Solamente saber que estás bien. Pastor, tuve un contratiempo, no pude ir. Ah, perfecto. ¿Estás bien? Sí, Dios te bendiga. Le damos para adelante. Hebreos 10:23. Quiero irme un poquito atrás de lo que les acabo de leer. El por qué surge esta consecuencia de decir: no tengan esa costumbre de no congregarse. Tiene una consecuencia, o sea, tiene un desenlace el por qué la gente no se congrega habitualmente. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén o no. Y el verso 24, importante del desenlace: porque considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y entonces dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque no nos estamos animando ni estimularnos en el amor ni a las buenas obras. Tiene una consecuencia el que no lo hagamos. Sabes, el pastor Charles Stanley, que ya falleció, dice: ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje de fe. Nadie ha sido llamado para estar solo. Todos como iglesia deberíamos hacer esto que viene en el verso 24. Y entonces evitaríamos que gente por costumbre no se congregue. ¿Sabes? Lo que te estoy diciendo es que hay una responsabilidad mutua, no solamente del pastor, anciano, líderes. Hay una responsabilidad de parte tuya también, porque todos somos la congregación en la iglesia. Estimularnos a las buenas obras obedece a la práctica de congregarnos. Mientras no nos congreguemos, difícilmente nos vamos a estimular, porque difícilmente nos comunicamos y no estamos al tanto de los demás. Sí, es un hecho que tienes responsabilidad por tu vida, sí, pero tienes una responsabilidad con las otras vidas también. Por lo menos, iglesia, con los que tú les has compartido, tienes una responsabilidad. Por lo menos de saber cómo están, qué pasó con ellos, dónde andan, decidieron o no decidieron estar. Tienes una responsabilidad. Y tú puedes decir: bueno, pues por eso no comparto, porque no me quiero hacer responsable. No es cierto, su palabra no dice eso. Dice que todos tenemos la necesidad y la obligación de compartir las buenas nuevas. ¿Sabes? Existe una diferencia muy marcada entre reunirse y congregarse. ¿Por qué? Porque reunirse está definida como una ubicación física, territorial, y congregarse tiene que ver y está relacionado con la unidad, con un propósito y una disposición del corazón. Es decir, tú puedes estar hoy aquí reunido y no estar congregado. Así está definido en Hebreos. Puedes estar aquí y no puedes estar haciendo iglesia. Es una palabra fuerte. ¿Sabes? Escucha esto. Muchos se pueden reunir en una iglesia, pero nunca lograr congregarse. Una congregación se mantiene unida a un propósito comunión, un propósito en común en la comunidad. Cuando la persona se une a ese propósito, se está congregando. Tiene el sentido de congregación, el propósito de unificarnos, de alimentarnos
en un espíritu de unidad. La iglesia existe para vivir en la comunidad. ¿Sabes? La iglesia tiene el reto, según Hebreos 10:24, de impedir de todas formas que la gente no se congregue. Esa es labor de la iglesia. Dios nos puso en una familia por un bienestar común. Es una bendición formar parte de una familia. Iglesia, dejemos de ver lo malo. Dejemos de enfocarnos solamente en el punto negro, cuando alrededor hay miles de puntos blancos. Recuerda que somos una iglesia llena de gente imperfecta, común y corriente. Más comunes, ¿verdad? Que corrientes. Pero esa es la iglesia. No, Jesús fue condenado y Jesús les dice: yo vengo por los que necesitan un médico, por los que necesitan salvación. Yo vengo a los necesitados, a los imperfectos, a los que nadie quiere. ¿Sabes? Debemos ser una fuente de motivación, servir a los demás, confiar en Dios, ayudarnos unos a otros. Y bueno, estaba escuchando a un pastor. Me llamó mucho su prédica y él dice: te voy a dar 5 razones por las cuales tú no debes congregarte. Guay, pues lo abro, ¿no? Dije: wow, ¿habrá? Te los voy a leer. Si tú eres más sabio que Salomón, no necesitas una iglesia. Si tú estás más enfermo que Job, no vengas. Si estás más viejo que Matusalén, no vengas. Si está lloviendo más que en la época del diluvio, no vengas. Bueno, esa parte la voy a omitir porque aquí estuvimos en un diluvio. Y estuvimos aquí. Si tienes más trabajo que hacer que Noé, no vengas. Pero ven. ¿Sabes? Con esto quiero decirte que no hay argumentos para no congregarse. Habitualmente estoy hablando. Claro, hay días complicados, difíciles, lo sé. Pero no que seas de los que se congrega un domingo de los 52 que hay en el año. Mejor falta uno y congrégate 51. ¿Sí estamos?